Había una vez, allá en Bagdad, un califa que se encontraba en su palacio disfrutando de aquella tarde. El califa había estado todo el día holgazaneando y estaba tomando un poco de café cuando de pronto vio a su visir. Su visir que pasaba lentamente por los pasillos de aquel palacio con una cara pensativa. Y el califa, que estaba de buen humor porque su café estaba exquisito, decidió llamar al califa para preguntarle qué le pasaba. Y el califa le relató que allá en la plaza del pueblo había un mercader que traía un montón de cosas que se veían muy interesantes y que él lamentaba no poder tener dinero suficiente para comprarle alguna de ellas. Y el califa, como estaba de muy buen humor, le dijo: bueno, mándalo llamar, que aquí ponga toda su mercancía y yo te voy a hacer un obsequio, porque desde hace tiempo quiero obsequiarte algo. Rápidamente los guardias mandaron traer a aquel mercader, y cuando el mercader se hubo instalado ahí enfrente de aquel gran hombre, empezó a exhibir todas las cosas que tenía, y el visir empezó a ver cada una de las cosas que traía, y efectivamente había piezas suculentas, había joyas, había porcelana, había telas preciosas, había de todo. Y el visir, viendo cada una de esas cosas, se decidió por unas telas y unos vasos de vidrio que le podrían servir para guardar ciertos licores. El mismo visir compró unas cosas para él. Y ya cuando aquel mercader estaba guardando absolutamente todo, de pronto sin querer mostró una pequeña caja que estaba oculta. El visir y el califa al verla le preguntaron que qué era eso. Y el mercader dijo: bueno, pues la verdad no lo sé. Esta caja contiene unos polvos y un manuscrito que yo no sé leer. Y efectivamente, cuando aquel mercader mostró el escrito, el visir y el califa vieron que eran unas letras muy raras, no estaban escritas en árabe, y le preguntaron que cuánto quería por aquello. Y aquel hombre dijo: bueno, si ustedes me dan 10 monedas, con eso me doy por satisfecho, porque realmente esto no lo puedo vender, ya que no sé qué quiere decir y no sé para qué sirve. Y el califa le entregó las monedas y se quedaron con aquella caja. Ya que el mercader se hubo ido, el visir fue corriendo por el sabio de aquel califato, y cuando al sabio lo trajeron, el califa le dijo: quiero que leas este manuscrito y nos digas. Y el sabio se le quedó viendo y dijo: bueno, esto es muy obvio, es latín. Perdón, su majestad, esto es obvio para mí, que he leído tanto y que he viajado tanto y que sé tantas cosas. Bueno, ya que sabes tanto, dinos qué dice, y si no nos lo dices, te tendremos que cortar la cabeza, por irreverente. Y entonces el sabio se puso muy nervioso y dijo: bueno, aquí dice que estos polvos son mágicos y que aquella persona que inspira un poco de aquel polvo y diga la palabra mutabor, que en latín quiere decir transformación, se transformará en el animal que quiera. Se quedaron maravillados el visir y el califa. ¿Y qué más dice? Bueno, también dice que cuando uno ya esté harto de estar transformado en ese animal, tiene que hacer reverencia ante el sol poniente y tiene que decir 3 veces la misma palabra, mutabor. Pero hay una advertencia, Su Alteza, y la advertencia dice que mientras uno esté convertido en animal, uno no puede reírse porque olvidará la palabra mágica y se quedará transformado en animal hasta que alguien le diga el secreto. Y bueno, pues despidieron al sabio, le dieron unas cuantas monedas por su servicio, y ya que el sabio se había ido, el califa y el visir se quedaron pensando y dijeron: mañana vamos a probar a ver si esto es cierto. Podemos ir a aquellos lagos que se encuentran lejos a ver qué está sucediendo, porque a mí me interesaría mucho poder escuchar qué dicen otros animales. Y así hicieron. Al día siguiente se levantaron temprano, fueron a donde se encontraba en un lago muy bonito, muy cristalino, un grupo de garzas. Y entonces el visir y el califa se miraron y dijeron: es el momento perfecto para poner a prueba estos polvos. Volvieron a revisar que las instrucciones las tuvieran bien presentes, claro, ya las habían anotado en árabe, y tenían todo muy claro, y entonces cada uno aspiró un poco de aquellos polvos, dijeron mutabor, y en un instante estaban transformados en garzas. Y mientras estaban como garzas, pudieron escuchar y pudieron entender el lenguaje de aquellas garzas que se encontraban en aquel lago cristalino. Y las garzas tenían una conversación bastante extraña. Una de ellas había llegado mostrando su plumaje que estaba muy limpio porque tenía una cita con su tío.
Las otras le preguntaron que qué clase de cita era aquella. Y dijeron, bueno, pues que ella estaba destinada a bailar el baile de las garzas y empezaba a levantar sus alas y a mover sus patas de una manera tan graciosa que el visir y el califa se morían de la risa y estuvieron risa y risa y risa, y después de un rato dijeron, mira que nos le hemos pasado bien, estos polvos valen oro. Bueno, regresemos al palacio. Pero por haberse reído se les olvidó la palabra mágica y ninguno lograba entenderlo. Intentaron, bueno, a ver, intentemos. Hicieron reverencias hacia el sol poniente y por más que querían decir la palabra mágica, no se acordaban y estaban muy preocupados porque no sabían qué hacer y ni modo que regresaran al palacio en forma de garzas. Uno, nadie les iba a entender, y dos, seguramente si se dieran a entender, nadie iba a querer tener como gran señor de aquella ciudad a una cigüeña. Seguramente las cocinarían, seguramente les harían cosas terribles. No sabían qué hacer y estaban muy tristes, trataban de pensar y así pasó el tiempo. Por 3 días estuvieron vagando en forma de garza sin poder regresar al palacio y estaban tan preocupados, claro, que volaron por aquella ciudad de Bagdad viendo cómo se encontraba todo, y al principio todo el mundo estaba muy triste, estaban guardando luto porque su gran señora había desaparecido. Toda la gente estaba muy preocupada, pero después, ya que llevaban una semana convertidas en garzas, vieron que la gente estaba muy contenta y que estaban preparando toda la ciudad como si se fuera a realizar un gran evento. Y es que una persona iba a tomar el gran trono de aquel califato. Y cuando las garzas se enteraron que era nada más y nada menos que el brujo del gran Kashnar, un brujo que había jurado vengarse de aquel califa, dijeron, ¡oh, no puede ser! El hijo de ese brujo, de mi jurado enemigo, va a tomar posesión de mi puesto. ¡Jamás! ¿Qué vamos a hacer?, dijo el visir. Pues no sé, tenemos que idear algo. Y entonces al visir se le ocurrió una idea. A lo mejor ese terrible brujo, ese terrible Kashnar estaba detrás de esta argucia para robarle el trono. Y decidieron volar hasta donde se encontraban unas ruinas. Y es que en esas ruinas vivía ese brujo. Y ese brujo tenía ahí su guarida. Y ellos, convertidos en garza, pues podrían pasar desapercibidos. Y efectivamente se fueron metiendo entre columnas y pasillos, entre rincones, y ahí se quedaron resguardecidos entre un agujero que estaba en una pared. Y entonces llegó aquel brujo seguido de otros más. Tenían una convención de brujos. Y en la convención de brujos empezaron a hablar, contándose de los últimos hechizos que habían hecho. Y claro, el brujo Kashnar presumía que él mismo había hecho uno de los más grandes conjuros que pudieran existir, porque él mismo había transformado en animales, quién sabe cuáles, al visir y al califa, y que ahora su hijo, como parte de su plan, estaba ahí, a punto de ser coronado señor de Bagdad. ¡Ah! ¡Qué maravilla!, dijeron los otros brujos. ¿Y en qué consiste ese hechizo? Y les empezó a contar absolutamente todo. Cómo había engañado a un mercader, cómo le había dicho que tenía que sacar discretamente esa caja y cómo tenía que venderla por 10 monedas. Y claro que el mercader se llevó 100 monedas de pago. Y bueno, pues además les contó de todo, el procedimiento y la palabra mágica, mutabor. Y cuando el califa y el visir escucharon la palabra, ya querían hacer uso de ella para transformarse, pero con sus alas emplumadas. El califa le dijo al visir que guardara silencio, que tenían que esperar a que aquellos hombres se fueran. Y además, bueno, no podían regresar caminando desde esas ruinas hasta el palacio. Tenían que aprovechar que tenían alas para poder llegar volando y llegar más rápido que caminando al palacio. Así que esperaron esa noche. Y al día siguiente, muy temprano, emprendieron la marcha, más bien emprendieron el vuelo, hasta aquel palacio. Y ya que estaban ahí justo, llegaron al momento en que todo el pueblo estaba reunido para nombrar nuevo señor al hijo de aquel brujo. Y entonces, haciendo las reverencias a la dirección donde el sol se ponía, dijeron 3 veces mutabor, 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 ¡fa! Y de pronto aparecieron el visir y el califa, y entraron ahí en el palacio, en el salón principal donde se estaba llevando la ceremonia. Y cuando todo el pueblo vio que su gran señor no estaba muerto, que ahí estaba presente, voltearon a ver al impostor, y claro, los guardias de inmediato lo apresaron, lo llevaron a un calabozo, y el califa dijo, momento, no lo ejecuten todavía, que con él tengo una gran idea, pero antes hay que atrapar al hombre que está detrás de esto. Es aquel brujo que juró vengarse de mí, mi archienemigo, el brujo Kashnar.
Y los guardias ya estaban listos, todos con sus lanzas, con sus espadas, con sus cuchillos, con sus cimitarras. Cuando dijeron, momento, tengo una idea. Porque si nosotros llegamos todos armados a donde él se encuentra viviendo, pues se va a poner alerta y va a huir. Así que el califa sacó los polvos mágicos, les dio las instrucciones muy precisas a aquellos soldados y todo el mundo se transformó en aves de caza y salieron volando halcones y águilas de aquel palacio. Y cuando llegaron a aquellas ruinas, el brujo estaba muy sorprendido de que de pronto hubiera una convención de aves de cacería ahí. Y cuando las águilas bajaron y empezaron a hacer las reverencias hacia el lugar donde el sol se ponía y todo el mundo dijo 3 veces mutabor, ¡pa, pa, pa! Empezaron a aparecer por todas partes los guardias que de inmediato apresaron al brujo y ahí mismo lo colgaron de un árbol. De regreso al palacio, el califa mandó llamar al hijo de aquel brujo. Le dijo todo lo que había pasado y el muchacho, que estaba muy nervioso, solamente escuchó la sentencia. Bueno, la sentencia es muy sencilla. Tú escogerás cuál será tu castigo. Número 1. Pasar el resto de tu existencia colgado de las ramas de un árbol. Y tendrá que ser un árbol en la plaza pública. O número 2. Pasar el resto de tus días parado en un árbol. Pero será un árbol de mi jardín. Y el joven impostor no sabía a qué se refería ese último castigo. Sabía muy bien que quedar colgado de un árbol no le convenía, pero quedar parado toda su vida en un árbol, optó por esa segunda. Y entonces el califa sacó los polvos, se los hizo aspirar a aquel muchacho y el muchacho se convirtió en un ave muy rara. Era un ave que tenía plumas de muchos colores y se veía bastante ridícula. Y cuando le pusieron enfrente un espejo, el ave se empezó a reír de sí misma y de pronto cayó en cuenta de cuál era el plan de aquel califa. Cuentan y dicen que desde entonces aquel impostor se encuentra como parte de una exhibición permanente de aves extrañas en los jardines de aquel califa, y que el califa y el visir vivieron felices por mucho tiempo, y que aquellos polvos mágicos los tienen muy bien guardados para evitar que caigan en malas manos.